Hola, ¿qué tal? Te saluda Raúl Valenzuela y en este video es un video que me han pedido mucho últimamente sobre las estrategias que yo utilizo para comenzar a probar y validar los productos que voy a comenzar a comercializar en tiendas en línea. La verdad es una estrategia que he utilizado en los últimos años y al día de hoy sigue funcionando muy bien. Sobre todo, ¿por qué? Porque comenzamos a validar con un presupuesto muy accesible. Entonces, este video o esta serie de videos está dividido en dos partes. ¿Para qué? Para que, bueno, explicarlo de forma muy profundizada y que no te pierdas ningún detalle de los mismos. Sé que hay muchas estrategias allá afuera de mucha gente que está probando productos y vendiendo productos. Cada quien tiene pues una estrategia diferente y a mí en lo personal no me importa mucho porque esta estrategia que yo te voy a explicar a continuación es una estrategia que yo he probado cientos de veces con diferentes productos en mis tiendas en línea. Entonces, te recomiendo no perderte los detalles de las diapositivas que te voy a explicar para que no dejes ningún detalle fuera y que sepas cómo aplicar esta estrategia. Ok, primero tenemos que entender las bases de Facebook y cómo funciona esta plataforma tanto para anunciantes como para usuarios, donde aquí sencillamente yo englobo a Facebook como una plataforma con tres elementos, donde en el primer elemento está conformado por anunciantes o las personas que buscan promocionar ya sea sus productos o servicios. En el segundo elemento, los usuarios, obviamente, pues las personas que forman parte de esta red social. Y como resultado de esto, en el tercer elemento, los resultados. Obviamente, para que Facebook funcione, tienen que tener los primeros dos elementos, tanto anunciantes como usuarios, contentos. ¿Por qué? Porque sin anunciantes contentos, la plataforma pues deja de percibir ingresos por pautas publicitarias pagadas. Y también, sin los usuarios contentos, pues la plataforma no tiene a quién mostrarle estos anuncios. Entonces, es por esto que estos dos elementos son súper importantes para el desarrollo de la plataforma en lo que ha venido haciendo los últimos años. Y la suma de estos dos elementos pues nos da los resultados, tanto que son los anunciantes que siguen promocionando sus productos y servicios en esta red social y de igual manera los usuarios que siguen consumiendo contenido en la misma. Para esto tenemos que entender cómo funcionan los anuncios en Facebook. Los anuncios funcionan a manera de subastas, donde típicamente en una subasta obviamente gana la subasta aquella persona que está pagando más por determinado producto o servicio. En Facebook no funciona totalmente de esta manera. ¿Por qué? Porque primero que nada, sí se tiene que trabajar con el pago de los anuncios, que en este caso es la subasta del anunciante o cuánto está ofreciendo el anunciante porque sus anuncios aparezcan en esta red social, en Facebook. Y también, por otro lado, Facebook evalúa la calidad y la relevancia del anuncio. En otras palabras, ¿qué tan probable es que tu anuncio esté bien dirigido y llame la atención al público al que tú te quieres dirigir? Entonces, con estos dos elementos, Facebook nos arroja una tarifa estimada por acción, donde una vez que ya tiene la subasta del anunciante, cuánto está el anunciante dispuesto a pagar y también qué tan relevante y de qué calidad es el anuncio, pues ya nos va a dar esta tarifa estimada por acción. ¿Cuál puede ser la acción? El objetivo que nosotros estamos manejando en Facebook. Pueden ser tráfico, pueden ser interacciones, pueden ser conversiones, pueden ser descargar formularios, descargar alguna aplicación, etcétera, etcétera. Algo que a mí me gusta mucho sobre esta metodología que tiene Facebook es que no siempre va a tener los mejores anuncios o los mejores espacios publicitarios aquel anunciante que pague más. ¿Por qué? Porque pues también como la red social quiere que todo el tiempo la gente esté recibiendo buen contenido, también se centra en que los anuncios estén bien dirigidos para sus usuarios. Entonces, esto nos da oportunidad de trabajar con presupuestos que no necesariamente tienen que ser tan altos, pero que si van acompañados de un anuncio que tiene calidad y relevancia, pueden obtener muy buenos resultados.
¿Por qué? Porque van a lograr las tarifas pues más bajas en cuanto a la publicidad en Facebook. Entonces esto da oportunidad a que cualquier anunciante de cualquier tamaño, por más grande, mediano o pequeño que sea, puede competir por un espacio publicitario en Facebook. Recordemos que Facebook tiene algo que se llama inventario publicitario, que esto es la cantidad de espacios disponibles que existen en esta red social para anunciarte. Una cosa es lo que vemos en el feed principal, otra cosa es lo que vemos en las historias, otra cosa es lo que vemos en el Messenger, otra cosa es lo que vemos en la columna derecha de Facebook, en el espacio de videos sugeridos y así sucesivamente. Entonces, todo esto se llama inventario publicitario y es la cantidad de espacios donde nosotros podemos mostrar nuestros anuncios en Facebook. De igual manera, algo que me preguntan mucho es qué objetivo de campaña utilizar cuando estoy probando nuevos productos. Recordemos que estas estrategias están encaminadas para comenzar a probar productos que no se tiene una idea clara de si tienen potencial para ser vendidos en línea y que se quiere comenzar a investigar y a validar y a comenzar con este proceso para ver si se pueden vender. Entonces, aquí básicamente en Facebook se manejan mucho las campañas con objetivo de interacción o PPE, que es Post Per Engagement, o conversiones o WC, que es Web Conversions. Algo que yo he utilizado mucho son las campañas de interacción para una etapa inicial. Son muy buenas para validar algunos elementos de los productos y saber si pueden ser vendidos en e-commerce. Las campañas de conversión son muy buenas, pero en una etapa inicial el adquirir información puede ser un poco más caro. ¿Por qué? Porque requieres de mayor información, de mayor data acumulada en tu pixel, y entonces es por eso que si no sabes todavía qué productos vas a comenzar a comercializar, iniciar con campañas de conversiones puede ser relativamente más caro. Por ejemplo, pongo un comentario de Tim Bird. Tim Bird, para aquellos que no lo conozcan, es una de las personas más respetadas en la actualidad que hace anuncios de Facebook. De hecho, pues gasta cifras muy altas en cuanto a los anuncios. Y pues aquí él tiene un grupo también de anuncios de Facebook donde pues comenta que él ha visto que PPE o las campañas de interacción le han ganado a las conversiones en algunos casos últimamente. Y si ustedes ven aquí, también tiene comentarios de otras personas que están en ese grupo que le comentan lo mismo, que las campañas de interacción pues también han tenido algunos resultados. Independientemente de cuál utilices al momento de iniciar, algo que yo sí siempre recomiendo es que nunca trabajemos con campañas de tráfico. ¿Por qué? Porque las campañas de tráfico, en mi experiencia personal, sí te dan mucho tráfico, pero no es tráfico calificado. O sea, no son personas que te den alguna acción en tu tienda en línea, sino que solamente pues entran y ven, y mucha gente tiene la idea de que bueno, después les hago remarketing y después ya consigo la venta. Pero en realidad el hacerle remarketing a un tráfico que no está calificado, pues de igual manera no te va a dar los resultados que tú estás buscando o que todos estamos buscando, que pues son las ventas. Entonces yo por eso nunca recomiendo trabajar con objetivos de tráfico, porque Facebook lo que te va a dar es mucha audiencia de baja calidad. Entonces yo por eso recomiendo campañas con objetivos de interacción o campañas con objetivos de conversiones, dependiendo en la etapa en la que te encuentres. Por ejemplo, si nos vamos para campañas objetivo para conversiones, estas campañas son muy buenas para escalar, y de hecho son las que se desarrollan a un nivel de mayor profundidad ya cuando te encuentras vendiendo constantemente y vendiendo considerablemente, y pues estas campañas son muy recomendadas para eso. Pero yo no las recomiendo tanto para probar, para comenzar a validar algunas ideas. ¿Por qué? Porque si nosotros desglosamos lo que es el objetivo de una campaña de conversiones, tenemos que comenzar a optimizar esta campaña. Entonces, ¿cómo se optimiza esta campaña? Bueno, hay diferentes eventos de conversión, que los eventos de conversión son aquellas acciones que suceden dentro de tu tienda en línea que se pueden catalogar como BC, que es ver contenido. Es todas aquellas personas que entran a tu tienda, hagan la acción que hagan, solamente es aquellas que entran. ATC o Add to Cart, que es agregar al carrito, es todas aquellas personas que entran a tu tienda en línea
y agregan un producto al carrito. Y o purchase, que son las compras, pues evidentemente pues toda la gente que entra a tu tienda en línea y termina comprando un producto. Y también las conversiones personalizadas, aquellas que tú configuras para que estén enfocadas a un producto en específico de tu tienda en línea. Entonces, estos eventos de conversión, obviamente, cuando nosotros hacemos una campaña para conversiones, tenemos que elegir hacia qué evento vamos a optimizar. Mucha gente se queda con la idea de que pues yo voy a optimizar para compras o desde el principio quiero que la gente compre, y la realidad es que para llegar a este nivel de compras necesitas pasar por un nivel de optimización en los primeros eventos, en ver contenido, después pasar a agregar al carrito y por último pasar a compras. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a optimizar para compras desde una etapa inicial, tu pixel, el que está instalado en tu tienda en línea, el pixel de Facebook, no sabe a ciencia cierta hacia qué audiencia dirigirse. ¿Por qué? Porque no ha acumulado la suficiente información. Si aquí podemos ver, para optimizar, y esto son información que aparece pues pública en Facebook, cada conjunto de anuncios acumula datos. Un conjunto de anuncios necesita unas 50 conversiones de las que tiene configuradas para optimizar a fin de que Facebook pueda entregar sus anuncios con estabilidad y eficacia. Esto es, en otras palabras, necesitas al menos 50 conversiones para que tu pixel comience a optimizarse y que se vuelva más eficaz al momento de buscar personas que estén dentro del objetivo que tú estás buscando. Yo aquí pongo como nota que, bueno, en la experiencia que yo he tenido trabajando con Facebook es de que el mínimo recomendado es de 15 a 25 eventos por semana, pero recordemos que este es el mínimo. Entre 50 y 100 es el ideal. ¿Por qué? Porque entre más información acumule Facebook en un periodo de tiempo más corto es en la medida en que tú vas a optimizar más rápido. ¿Por qué? Porque al hacer campañas de conversiones, cada una de las personas que entra dentro de estos objetivos tiene un nivel de compromiso diferente con tu marca. No es lo mismo las personas que compran que las personas que solo agregan al carrito. O no es lo mismo las personas que solo agregan al carrito que las personas que nada más ven contenido. Entonces es por eso que empezar con estas campañas de conversión desde el primer día sí es un poco más caro por todo lo que implica la acumulación de información para optimizar. Por eso aquí pongo que yo las recomiendo para escalar, más no tanto para probar. ¿Y esto por qué? Porque si nos vamos a una campaña de interacción, que esto es PPE, esta es una de las campañas que yo recomiendo para probar. Es muy buena esta campaña para probar, para iniciar y darte una idea de si tus productos se pueden comercializar en línea. Pero el único inconveniente que tiene esta campaña es que este objetivo, es que no es lo suficientemente buena para escalar. ¿Por qué? Porque pues si tú estás haciendo una campaña donde ya quieres escalarla a un nivel mayor de ventas, esta campaña no te va a servir. Esta solamente te sirve para una etapa inicial. Y aquí yo pongo algunos elementos porque la considero que es mejor manejarla al momento de iniciar tus anuncios en Facebook. PPE o interacción permite la ubicación de videos sugeridos. Esto es que si estás trabajando con un formato de video, que lo recomiendo, te permite poner tus anuncios en este espacio de videos sugeridos en Facebook. De igual manera, facilita obtener una prueba social. Recordemos que la prueba social son todos aquellos comentarios de clientes potenciales que te dejan en diferentes medios, ya sea en tu tienda en línea, en tu página en Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que tú hagas una campaña de interacción, lo que le estás diciendo a Facebook es que quieres que te busque gente que interactúe con tu contenido. Quieres que busque gente que vea tu publicación y comente, comparta, le dé me gusta. Obviamente lo que buscamos es los comentarios y que compartan esta publicación. Y entre los comentarios pues vas a encontrar muchos comentarios como gente que te pregunta el precio, gente que te pregunta especificaciones del producto, gente que te pregunta tiempos de envío. Entonces todo esto se vuelve una prueba social que a final de cuentas te va a ayudar a generar ventas futuras y te va a ayudar a pues que tu publicación tenga un mayor alcance. Y con esto me refiero a que
tienes una probabilidad más alta de que la publicación se vuelva viral, de que la publicación se vuelva muchas veces compartida. ¿Por qué? Porque de eso se trata la interacción, de que la gente interactúe, de que la gente difunda, de que la gente comente todo lo que tú estás subiendo o este anuncio en específico que tú estás publicando. Cuando tú usas campañas de interacción, tienes esta probabilidad de que se vuelva viral este anuncio que estás promocionando. Y de igual manera, una vez que se vuelve viral, tienes ventas adicionales por alcance orgánico. ¿Por qué? Porque el alcance orgánico, recordemos que es el alcance gratuito, el alcance por el cual tú no estás pagando en Facebook, y supongamos que alguien ve el anuncio que estás publicando y lo comparte, y sus contactos o sus amigos ven este anuncio porque lo compartió. Entonces el que los amigos de esta primera persona vean el anuncio, este es alcance orgánico, es alcance gratuito. Entonces las ventas que tú llegues a generar por ese alcance orgánico, pues también son ventas adicionales, porque a final de cuentas pues no estás pagando por ellas, pero sí las estás recibiendo. Aquí yo pongo un ejemplo, una campaña que estuve realizando de interacción, donde si podemos ver aquí, la campaña alcanzó a más de 1,5 millones de personas. Tuvo pues, 378,993 interacciones. Y pues aquí podemos ver la cantidad de comentarios, ¿no? 15,000 comentarios, fue compartida 11,609 veces. Y como fue una campaña con un video, el video fue reproducido 1.6 millones de veces. Entonces, a esto me refiero cuando tú haces una campaña de interacción que tienes pues los elementos para que esta campaña sea compartida y comentada y ahora sí que llegue a más personas, ¿no? Y entre los comentarios, pues a esto me refiero con la prueba social, ¿no? Si te fijas aquí, más del 80% de los comentarios eran de este tipo, ¿no? Precio, me interesa, en dónde se puede comprar, precio, por favor. O sea, mucha gente está mostrando interés en este producto en específico que se estaba promocionando con este anuncio. Entonces, cuando una persona nueva ve este anuncio y se mete a los comentarios y ve tanto interés en el producto en específico, se le despierta también un interés que viene de estos comentarios. Entonces, a final de cuentas, de eso se trata la prueba social, de que cada vez más personas comenten que están interesadas en tu producto para que el anuncio que llega a un nuevo segmento o nuevos compradores potenciales pues vean todos estos comentarios. De igual manera, esta es una estructura básica para una campaña de interacción. Es muy básica, pero yo quise ser muy sencillo al momento de explicarla, donde supongamos que aquí estamos trabajando con 3 productos diferentes. Tú puedes trabajar con 4 productos, con 5, con 6 productos diferentes, pero sí lo que tienes que hacer es que tienes que llevar un orden al momento de que tú haces una estructura para hacer una campaña en Facebook. Si vemos y si nos vamos en el producto número 1, lo que yo aconsejo trabajar es una campaña. Configuras una campaña en Facebook. En un momento voy a pasar a explicar cómo hacer todo esto en el administrador de anuncios. Configuras una campaña de interacción y después de esta campaña se desprende un conjunto de anuncios. Y después de este conjunto de anuncios se desprende un anuncio. Entonces, de esta manera llevamos un orden. ¿Por qué? Porque esta es la campaña para el producto número 1. De igual manera, para el producto número 2, vas a crear una misma campaña de interacción, vas a hacer un conjunto de anuncios y vas a crear un anuncio para el producto número 2. Y para el producto número 3 es lo mismo. La campaña, que de ahí se desprende un conjunto de anuncios y de ahí se desprende después un anuncio. Entonces, esta es una estructura de cómo se debe manejar una campaña de interacción. Aquí yo continúo con la estructura básica de la campaña de interacción, donde si nos vamos en un momento vamos a pasar al administrador de anuncios, pero es importante que entendamos los elementos que vamos a considerar para comenzar a armarla. Primero que nada, pues el objetivo de la campaña tiene que ser interacción y a nivel de conjunto de anuncios vamos a trabajar con esos elementos. El presupuesto diario
como estamos iniciando y estamos viendo qué tanto potencial tiene un producto para venderse, yo recomiendo trabajar con un presupuesto moderado, que en este caso es de $5 por día. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros podemos, sin gastar mucho dinero, comenzar a validar aquellos productos que pueden tener potencial. Entonces, dependiendo del país en el que te encuentres, pues solamente es hacer la conversión de cuántos son $5 por día y de esa manera vamos a comenzar a trabajar con esta campaña. La ubicación, obviamente, solo vamos a elegir Facebook. En este caso, vamos a dejar de lado Instagram, otras redes sociales, como por ejemplo puede ser Messenger o como puede ser historias y demás. ¿Por qué? Porque estamos en la etapa inicial. Más adelante sí vamos a comenzar a trabajar con más espacios publicitarios dentro de Facebook, pero como en esta etapa tenemos que cuidar mucho el presupuesto, solamente recomiendo trabajar con Facebook y únicamente con estas dos ubicaciones. En el feed de Facebook, que es lo que nos aparece por primera vez cuando entramos, el muro que se conoce, y también en videos sugeridos. ¿Por qué? Porque sí recomiendo trabajar con videos. Va a depender mucho también de tu producto. A mí me han funcionado muy bien trabajar con videos y también tengo algunos productos en específico que me ha funcionado muy bien trabajar con fotografía. Entonces, el tema de los videos es que los videos obtienen un CPM o un costo por 1000 impresiones más bajo que muchas veces algunas fotografías. Entonces, es por eso que yo recomiendo trabajar con los videos. ¿Por qué? Porque al obtener un costo por 1000 impresiones más bajo, tú obtienes pues todos los indicadores que se desencadenan del CPM pues también más bajos, como un costo por clic más bajo, un costo por visualización más bajo, un costo por ver contenido más bajo, un costo por agregar al carrito más bajo y así sucesivamente. Entonces es por eso que yo recomiendo sí trabajar con videos. El país, recomiendo en esta etapa inicial solamente trabajar con un solo país, y esto es donde se encuentre tu operación o donde tú tengas capacidad logística para entregar. En este caso pongo de ejemplo México, pero si tú estás, no sé, en Colombia, pues poner tu país Colombia, o poner algún otro país, Argentina, Estados Unidos, Canadá, dependiendo de donde te encuentres. Ahí sí solamente recomiendo acotar un solo país al que va a ser objetivo. Ya más adelante puedes pasar a escalar a más países, pero en esta etapa inicial recomiendo solo un solo país. En la edad, recomiendo dejarlo abierto de 21 a 65 años. ¿Por qué? Porque estamos comenzando a acumular información. Entonces todavía muchas veces nosotros tenemos una idea de qué personas pueden comprar nuestro producto, pero cuando corremos estas pruebas nos damos cuenta que hay gente que de cierta edad que compra nuestros productos o que responde más fácilmente a nuestros anuncios que otra. Entonces para eso yo sí recomiendo dejar el rango de edades abierto. Si se fijan aquí, la edad está a partir de los 21 años. Cuando tú haces anuncios en Facebook y corres tu segmentación, tú puedes segmentar anuncios desde los, me parece, 17 o 16 años. Yo recomiendo que las personas menores de 21 años en esta etapa inicial las descartemos. ¿Por qué? Porque aquellas personas que tienen 21 años o menos tienen un diferente poder adquisitivo que las personas mayores de 21 años. Entonces, por eso yo recomiendo trabajar a partir de los 21 años. ¿Para qué? Para obtener pues resultados óptimos. En cuanto a la segmentación, recomiendo trabajar con una segmentación flexible. Esto es, bueno, agrupar una cantidad de intereses. Lo voy a explicar más a detalle más adelante, directamente en el administrador de anuncios, pero eso es lo que vamos a trabajar con la segmentación. Para el tamaño de la audiencia, sí recomiendo que la audiencia tenga un tamaño de entre 350,000 a 800,000 personas. ¿Por qué? Porque si la audiencia es muy pequeña, digamos menor a 350,000 personas, el costo por 1000 impresiones va a ser muy alto. Entonces requieres tener una audiencia muy grande o más grande para que el costo publicitario sea más bajo. Pero también, si es mayor a 800,000 personas, digamos a 1,500,000, 2 millones, 5 millones, la verdad es que no vas a obtener resultados tan rápidamente. ¿Por qué? Porque a Facebook le va a tomar más tiempo, o al algoritmo le va a tomar más tiempo
encontrar a aquellas personas que puedan reaccionar a tus anuncios. Entonces es por eso que sí tenemos que manejar un tamaño de la audiencia de nivel medio, que no sea tan pequeña que nos disparen los costos publicitarios, pero que de igual manera no sea tan grande que le tome a Facebook mucho tiempo optimizarse. Entonces, por eso yo recomiendo un tamaño de este tipo. Todavía igual 900,000, 1,000,000 de personas. También influye mucho el país donde tú estés trabajando. Y esto va directamente ligado con la cobertura que tenga Facebook o la penetración que tenga Facebook en este país en específico. Hay países donde una audiencia de 800,000 personas se consigue muy fácilmente, y hay países donde no, donde toma un poquito más tiempo construir una audiencia de ese tamaño. Pero eso pues ya lo dejo a tu criterio, tomando en cuenta el país donde estés trabajando. El idioma, pues en este caso recomiendo trabajar con el idioma en el que esté tu tienda en línea. Si tu tienda en línea está en español, pues evidentemente pues trabajar con el idioma español. Si tu tienda en línea estás vendiendo en inglés, pues obviamente pues trabajar con el idioma inglés. Y pues esto te lo va a definir hacia quién estás dirigiendo los anuncios, hacia un mercado hispanoparlante o hacia un mercado que habla solamente inglés. La optimización para la entrega de los anuncios, la verdad es que en cuanto a la interacción, la optimización es un poco más sencilla que en conversiones. Entonces pues vamos a trabajar con interacción con la publicación. En la estrategia de puja vamos a trabajar con una estrategia de menor costo. Queremos obtener los resultados a un menor costo. Y en el horario para iniciar a las 12 de la medianoche. Yo siempre recomiendo que todas tus campañas las programes para iniciar a las 12 de la medianoche. ¿Por qué? Porque de esta manera le estás dando a Facebook la indicación de que asigne el presupuesto de una forma equitativa en las próximas 24 horas. Entonces es por eso la importancia de configurar tus campañas o de programar tus campañas que inicien a las 12 de la medianoche. Y de esta manera vas a lograr una optimización del presupuesto de una forma equitativa. Si nos vamos a la parte del anuncio, el tipo de anuncio recomiendo que sea una publicación oculta. Esto es creada directamente en el administrador de anuncios. Como te comentaba, vamos a pasar en un momento a explicar esto desde el administrador de anuncios de Facebook. La llamada a la acción recomiendo que sea comprar desde un principio. ¿Por qué? Porque en el e-commerce, a diferencia de otros modelos de negocio, las ventas son un tanto más impulsivas. Entonces, desde el primer contacto recomiendo comenzar a trabajar con aquellas personas que tienen más predisposición a dar clic en un botón que dice comprar, más allá de uno que dice más información o que dice ver contenido o demás. Entonces, sí recomiendo trabajar con el botón de comprar en la llamada a la acción. El texto del anuncio, recomiendo que cuando tú hagas tu anuncio comiences con una pregunta. Y con una pregunta referente al producto que estás promocionando. Entonces, una vez que tú lanzas esta pregunta para llamar la atención de tu cliente potencial, vas a poner el enlace a la página o hacia dónde va a dirigir este anuncio. Como sugerencia, puedes ponerlo doble, igual para que tenga mayor impacto. Y también, pues, se trata de crear un sentido de urgencia, o sea que la gente muy probablemente solamente va a ver una sola ocasión ese anuncio. ¿Por qué? Porque aquí no estamos haciendo remarketing, no nos estamos metiendo en retargeting todavía. Entonces solamente tenemos una oportunidad para que esta persona le dé clic a este anuncio. Entonces tenemos que poner un sentido de urgencia como envío gratis solamente hoy o descuento solamente X cantidad de horas, etcétera, etcétera. Entonces es por eso la importancia del sentido de urgencia. Y para el formato, puedes trabajar con video o con imagen. Yo recomiendo video, ya expuse cuál es la diferencia entre trabajar con video o imagen, pero en mi experiencia yo he tenido muy buenos resultados con los dos, tanto con video o con imagen. Va a depender mucho de tu producto y cómo quieras promocionarlo. Si el producto es muy visual, y que tengan que tener capturada la esencia de los detalles del producto, por ejemplo como joyería o como algún producto de ese tipo, muchas veces funciona más una imagen. ¿Por qué? Porque de cierta manera estás tomando los detalles muy de cerca. Si por otro lado el producto es más informativo, que tienes que explicar cómo el producto tiene que ser utilizado por
por tu cliente potencial, ahí sí quizá te va a ayudar más el video. Pero obviamente una vez que lances estas campañas, pues te vas a dar cuenta de qué formato te funciona mejor, si el video o la imagen. Ok, ya estando aquí en el administrador de anuncios, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic aquí en crear y vamos a comenzar a crear una campaña desde cero. Regularmente yo lo que acostumbro es, cuando estamos trabajando con productos nuevos, es darles un número al producto para de una forma más sencilla distinguir el producto con el que estamos trabajando. Puede ser 001 o puede ser 002 y ponemos el objetivo de la campaña, que en este caso es PPE o que es interacción, y puedes poner quizá el nombre del producto o las iniciales. O en este caso le voy a poner test, que es la prueba. Entonces de esta forma lo que vamos a hacer es que lo vamos a copiar. Se fijan aquí en objetivo de la campaña, vamos a cambiar de tráfico a interacción con una publicación. Ok, entonces ya que cambiamos esto, aquí nos vamos a ir a la parte del conjunto de anuncios. Nombre del conjunto de anuncios, yo recomiendo dejarlo igual. Y también en el nombre del anuncio recomiendo también dejarlo igual. Ok, damos clic en guardar como borrador. Y ok, aquí ya estamos comenzando a configurar nuestra campaña. Si se fijan, el administrador de anuncios de Facebook, trabajamos aquí a nivel campaña, a nivel conjunto de anuncios y a nivel anuncio. Entonces a nivel campaña vamos a dejar esta configuración así. Nos vamos a pasar a nivel conjunto de anuncios. Vamos a configurar este conjunto de anuncios partiendo de este producto en específico. Es un producto que en algún momento yo llegué a promocionar, que es un producto para mascotas, es un bebedor. Lo que se hacía era de que se ponía líquido cuando salías a pasear con tu mascota, pues le dabas a beber de esta botella. Esto solamente lo voy a poner como un ejemplo. No recomiendo trabajar con este producto. ¿Por qué? Porque probablemente a estas alturas ya está muy saturado. Ya hay muchas personas que lo venden. Entonces yo específicamente ya no lo vendo. Pero bueno, como prueba vamos a trabajar con este. En cuanto a presupuesto diario, vamos a comenzar a trabajar con 100 pesos. Esta cuenta que tengo aquí está configurada en pesos mexicanos. Entonces 100 pesos es más o menos el equivalente a $5 diarios. Entonces de esta forma vamos a poner el presupuesto aquí. En cuanto a fecha de inicio, el día de hoy es día 12 de noviembre. Lo vamos a poner para el día de mañana, pero que inicie a las 12:00. De esta forma nos estamos asegurando que el presupuesto va a ser asignado de una forma equitativa en las 24 horas. De igual manera, pues lo demás continuamos igual. En las personas vamos a dejar, como les comentaba, el país donde tú estés operando geográficamente. Pues, en este caso lo voy a dejar como México. Pero si tú estás vendiendo en Estados Unidos, pues lo pones Estados Unidos o cualquier otro país donde tú te encuentres. En cuanto a la edad, obviamente lo vamos a dejar lo más abierto posible porque estamos trabajando en la etapa inicial y queremos saber qué tipo de personas pueden comprar ese producto. Aquí yo recomiendo trabajar a partir de 21 años de edad. ¿Por qué? Porque lo que comentaba del poder adquisitivo es diferente. En cuanto a sexo, recomiendo para este producto en específico que les mostré, pues dejarlo abierto, a menos que el producto estés 100% seguro o segura que lo comprarían solamente hombres o solamente mujeres. Pero si no es así, recomiendo dejarlo abierto. ¿Por qué? Porque hay veces que un producto que es 100% para hombres lo compran algunas mujeres como para un regalo o para algún detalle y viceversa. También hay productos que son solamente para mujeres, pero que los compran los hombres también para como algún regalo, ¿no? Entonces, en idioma, pues obviamente también recomiendo aquí dejar el idioma en el que tú estés trabajando. En este caso, si es español, pues español todos. En cuanto a la segmentación, voy a pasar más adelante a eso, pero primero nos vamos a ir acá abajo en las ubicaciones. Por default, Facebook te da todas las ubicaciones o todo el inventario publicitario que tiene para que tu anuncio se muestre. En esta ocasión, como estamos iniciando y vamos a comenzar a validar, tenemos que cuidar mucho el presupuesto. Entonces, entre más ubicaciones,
más dinero se gasta. Y eso está muy bien cuando estás haciendo remarketing o cuando ya estás trabajando con productos que ya están validados, que sabes que se venden. Cuando no es así, recomiendo dar clic aquí en editar ubicaciones y vamos a quitar lo que es Instagram. Vamos a quitar lo que es Audience Network y vamos a quitar lo que es esto de InStream. Vamos a quitar esto del artículo, apps y sitios web. Y solamente vamos a dejar sección de noticias de Facebook, que es el muro principal de Facebook, y feeds de videos de Facebook. Entonces esas dos ubicaciones son las que vamos a estar trabajando solamente en esta etapa inicial. ¿Por qué? Porque repito, buscamos trabajar de forma optimizada con el presupuesto. De igual manera, vamos a dejar esto igual así, todos los dispositivos móviles. Optimización y entrega, eso está bien, es interacción con la publicación. De igual manera, todo esto lo vamos a dejar así igual. Entonces, si te fijas, vamos a pasar a la parte de la segmentación. Aquí en la segmentación está la segmentación detallada. Esta segmentación se va a dar por segmentación muchas veces por intereses, y yo recomiendo trabajar de lo más general a lo más específico, y de esa forma vamos a iniciar esta segmentación. Si recuerdas, yo comenté algo que se llama segmentación flexible. ¿Esto qué es? Bueno, vamos a iniciar aquí y como tenemos un producto para perros, pues obviamente el interés más grande que vamos a encontrar pues tiene que ver con los perros. Entonces, si nos vemos aquí, perros están en intereses y es un interés muy amplio. Si aquí nosotros nos fijamos, el alcance potencial es de 30 millones de personas. A partir de aquí nosotros vamos a comenzar a acotar el público. Esto es lo que es una segmentación flexible, donde vamos a acotar el público y vamos a buscar gente que tenga perros o tenga intereses por perros, pero que también deben coincidir con otro tipo de interés. Vemos que este producto es para cuando sales mucho a pasear. Entonces vamos a dar aquí clic en recreación al aire libre. Si te fijas, ya estamos acotando, ya pasamos de 30 millones a 16 millones, ya estamos de cierta manera perfilando un poco más nuestra segmentación. De igual manera, todavía está muy amplio esta segmentación. Lo que vamos a hacer es que vamos a acotar más. Personas que tengan intereses por perros, que también tengan intereses por recrearse al aire libre, y también debe coincidir con compras online, o sea, personas que estén acostumbradas a comprar en línea. Entonces, de esta forma ya estamos cada vez acotando más fuertemente lo que tiene que ver con este producto. De igual manera, para acotar más, vamos a buscar otro interés que puede ser compradores que interactuaron. Se fijan, ya estamos acotando, ya bajamos a 5.400.000 personas, y de igual manera podemos poner un último interés. Por ejemplo, aquí personas que, no sé, si solamente estamos buscando que utilicen un sistema de pago, puede ser personas que tengan interés con PayPal. ¿Ok? Aquí ya pasamos de una segmentación de 30 millones a pues una segmentación de 2.800.000 personas. Pero si se fijan, esta segmentación está ya mucho más acotada que si hubiéramos iniciado solamente con perros o con recreación al aire libre. De igual manera, esta es una segmentación rápida. Si el producto, después de comenzar a hacer las pruebas, demuestra ciertos elementos que lo hacen potencial, yo en una segunda etapa me meto a ver más los insights o las estadísticas de la gente que responden a este anuncio. Por ejemplo, qué tipo de razas de perros, qué tipo de actividades al aire libre. A lo mejor quizá aquí no solamente PayPal, puede ser Visa, puede ser Mastercard, entonces ese tipo de cosas
ya los comenzaría yo a poner en una segunda etapa de segmentación. Para esto, y como es un producto que nosotros tenemos que validar, cuando estás iniciando, yo recomiendo hacer las segmentaciones lo más rápido posible. Obviamente sí muy bien acotadas, pero también no perder tanto tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar probando quizá un producto hoy, otro producto la siguiente semana o el día de mañana. Entonces, entre más rápido hagas la segmentación inicial, pero de una forma a conciencia, te da más oportunidad a hacer más pruebas para validar productos. De igual manera, pues esto lo vamos a dejar así. Está un poco amplio, 2.800.000 personas, pero bueno, para ejemplos de este ejercicio lo voy a dejar así. De igual manera, pues ya tenemos todo lo demás pues bien ya configurado y vamos a pasar a realizar el anuncio. Ok, y una vez que pasamos a la parte del anuncio, vas a seleccionar aquí la página con la cual quieres lanzar este anuncio en específico. Si ya tienes alguna página de tu tienda en línea o si tienes alguna página donde tú promocionas productos, pues recomiendo utilizarla. Yo aquí como prueba pues voy a utilizar mi página personal, que es la de Raúl Valenzuela, y lo que vamos a hacer es que vamos a crear una publicación oculta. La publicación oculta es aquella publicación que tú haces en tu página, pero que no aparece en el muro principal, sino que solamente aparece para que la vean aquellas personas a las que tú quieres dirigir ese anuncio. Entonces, de esta manera, tu competencia pues no puede ver los anuncios que tú estás promocionando y solamente lo ve aquellas personas a las que nosotros queremos dirigir nuestras campañas. Entonces, aquí vamos a utilizar agregar contenido multimedia. Vamos a subir esta imagen del producto que yo les mostré. Y subimos la imagen, ya que tenemos la imagen aquí. Digan, esta es una imagen muy sencilla, pero igual lo que se puede hacer también a veces es, se hace un video donde pones un collage de 4 o 5 imágenes que muestra el producto y de esa forma ya estás trabajando con un video. Para este ejemplo voy a trabajar con solamente una imagen, nada más para ejemplificar, y donde dice aquí el texto, nos vamos a comenzar a armar ese texto. Como recuerdan, yo les recomendaba comenzar con una pregunta y vamos a poner algo así, por ejemplo, amante de los perros, y vas a explicar brevemente que este producto está haciendo una tendencia. Recomiendo capitalizar las primeras palabras para darle una estética mejor al enunciado y al final pues vamos a terminar con un sentido de urgencia. Por ejemplo, puede ser envío gratis solo hoy. Y vamos a poner aquí lo que es el enlace a tu tienda en línea.com diagonal perro. Entonces así lo podemos dejar. De igual manera yo comentaba ponerlo 2 veces, eso lo dejo a tu criterio. Podemos acompañar también el texto con emojis, que también funcionan muy bien. Para eso tengo una página aquí muy rápida donde tú puedes sacar todos los emojis de Facebook. Supongamos que ponemos lo copiamos y lo pones aquí, ¿ok? Entonces hay que ser muy cuidadosos con el texto que utilizamos. ¿Por qué? Porque últimamente y más recientemente Facebook ya solamente permite 3 líneas en la descripción del anuncio. Y no porque no puedas poner más, sí puedes poner más de 3 líneas, pero lo que va a hacer es que va a aparecer una pestaña aquí que dice ver más. Entonces, si nos excedemos de 3 líneas, muy probablemente el mensaje completo no se va a ver a menos que el cliente potencial le dé clic en ver más. Entonces, para eso yo recomiendo solamente dejar estas 3 líneas. De igual manera, aquí aparece sin botón, vamos a poner en la llamada a la acción que es comprar, y en la URL de tu sitio web también vamos a poner tu tienda en línea.com diagonal perro, ¿ok? Es importante aquí trabajar con el enlace completo de tu tienda en línea y dirigir directamente el anuncio hacia la página del producto. Hay personas que lo dirigen a la página de inicio de la tienda y también está bien, pero yo también recomiendo dirigirla a aquella página donde tengas la mayor cantidad de información de este producto en específico. Entonces muchas veces pues es la página del producto como tal.
Entonces, bueno, ya que finalizamos la configuración, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic aquí en revisar y publicar. Y se fijan, bueno, nos aparece una campaña con un conjunto de anuncios con un anuncio. Y no te deben de aparecer errores, ¿ok? Entonces le vamos a dar clic aquí en publicar y pues ya aparece publicado. Ok, una vez que ya le damos publicar, esta campaña ya queda programada para arrancar el día de hoy a las 12 de la noche. De igual manera, para ya no hacer este video más largo, voy a lanzar una segunda parte donde voy a explicar qué elementos se tienen que evaluar para considerar si este producto tiene potencial para ser escalado o si no tiene tanto potencial para ni siquiera venderse. Entonces, sí recomiendo que estén muy atentos al siguiente video o a la segunda parte donde voy a explicar estos detalles con mayor profundidad.